Doctores y enfermeras de Reddit, ¿cuáles fueron las últimas palabras más espeluznantes que escucharon de un paciente justo antes de morir? Pero no sé cómo llegar. Abuelo en el hospicio. No había hablado en días. Murió unas 2 horas después. Sí, eso es jodidamente espeluznante. Viendo el lado positivo, parece que lo resolvió. Trabajo en una UCI cardíaca. Tuvimos un paciente que tuvo una ruptura de la arteria pulmonar, una rara, pero conocida complicación de un catéter Swankans. Un minuto estaba bromeando con nosotros, y al siguiente salía sangre roja brillante de su boca. Sus últimas palabras antes de morir fueron: ¿por qué me pasa esto a mí? Todavía me persigue años después. Llega a casa a salvo, pequeña. No fue lo que dijo, me decía lo mismo cada vez que lo tenía como paciente por la noche. Fue como lo dijo. Me miró e hizo una pausa como si lo supiera. Los pacientes con orden de no resucitar, en mi experiencia, siempre saben cuándo es el momento. Es espeluznante. Aliviado. Se sienten aliviados cuando llega. La mayoría de mis pacientes eran mayores, y por lo general estaban contentos de poder volver a ver a sus amigos y familiares. Aliviados de que el dolor desaparezca, y de que no sentirse solos nunca más. Hablando de eso, si tienes parientes mayores que no sean imbéciles, visítalos. Te echan de menos. Soy enfermera y antes trabajaba en una comunidad de vida asistida en la unidad de demencia y Alzheimer. Mi paciente favorito había ido decayendo de forma bastante constante, así que lo visitaba con mucha frecuencia. Teníamos largas charlas y bromeábamos el uno con el otro, pero en las últimas 2 semanas de su vida, dejó de hablar por completo y realmente no reconocía la conversación dirigida hacia él en absoluto. Terminé mis rondas de medicación por la tarde y fui a verle antes de irme. Le dije que me iba y que lo vería al día siguiente. Me miró a los ojos y sonrió genuinamente y me dijo: pareces un ángel. Me pareció muy dulce porque hacía semanas que no parecía estar lúcido. Murió a la mañana siguiente. Eso me afectó mucho. Mi abuelo en su lecho de muerte dijo: no tienen ojos. Todavía me da escalofríos. Trabajo con discapacitados mentales, así que no soy enfermera ni médico. Hace unos 10 años tuve una clienta muy mayor en el lugar donde trabajaba. Era solo un poco discapacitada mentalmente, pero estaba muy vieja y enferma, y todos sabíamos que podía morir en cualquier momento. Ella también lo sabía. Así que un día tuvimos una gran fiesta después del trabajo con mucho alcohol y drogas, y yo tenía muchas ganas de ir. Yo tenía el turno de mañana, y si se moría por la mañana no podría ir a la fiesta, por el papeleo, la espera del médico, el lavado del cadáver, etc. Así que le dije: no te mueras en mi turno. Ella se rió y me dijo: vale, lo haré más tarde. Terminé mi turno y me fui. Ella murió en el siguiente turno. Me pasó algo parecido, pero sin palabras. Atendía a una mujer muy mayor con una familia numerosa, como 15 personas en la habitación a la vez. Estaban muy preocupados porque muriera sola, así que no salían de la habitación. Un día llevaban todos ahí desde las 6 de la mañana. Eran las 2 de la tarde, y les convencí para que fueran a comer mientras le hacíamos los cuidados de la zona de presión. No pasaron ni 10 minutos desde que salieron de la sala y falleció, estando solo yo y la otra enfermera en la habitación. Su familia estaba destrozada, pero les expliqué que algunas personas no quieren que su familia las vea morir, y recuerdo que su hija mayor esbozó una pequeña sonrisa y dijo: así es, mamá. Por otro lado, una vez tuve un paciente que aguantó una semana más de lo que debería haber aguantado con 0 intervenciones, solo para fallecer minutos después de que uno de sus hijos llegara del extranjero. Esperó hasta que toda su familia estuvo en la habitación. UCI cardíaca. Tuve un caballero con orden de no resucitar en cuidado paliativos. Estaba demente y maldecía como un marinero. Parecía tener momentos de lucidez y pedía ver a sus hermanos, ambos fallecidos. Después de un ritmo cardíaco especialmente preocupante, volvió a tener una taquicardia sinusal. Me miró a los ojos y dijo: oye, ¿cómo te llamas? Cap. ¿Qué haces aquí? Soy enfermera. Después de esto, se quedó callado durante algún tiempo. Entonces dijo: vete a la mierda. Y luego murió unos 20 minutos después. Yo trabajaba en un barco de tripulación que nos llevaba a través de una ensenada al campamento de Tala con un viejo pescador que dirigía el barco. Un día me subí y le dije en broma: buenos días, Dave, viejo bastardo costroso. Al día siguiente, cuando nos presentamos a trabajar, nos enteramos de que había muerto mientras dormía. Me sentí mal porque esas fueron mis últimas palabras hacia él, hasta que recordé su sonrisa cuando respondió: vete a la mierda, cara de fetán, pinche pota. No soy médico, pero escuché a una anciana susurrar esto a su viejo marido, que sí estaba muriendo de problemas renales. Vas a superar esto, te saliste con la tuya con el asesinato, esto no es nada. Enfermera aquí.
Un paciente llegó a urgencias con dificultad para respirar. Empezó a deteriorarse en la sala de urgencias, y luego muy rápidamente en el transporte a la UCI. Lo llevamos a su habitación, sustituimos las vías y tubos de urgencias por los nuestros, y lo trasladamos de la camilla de transporte a la cama de la UCI. En realidad, él mismo hizo la mayor parte del traslado. No dijo nada, pero justo antes de morir se acomodó agradablemente su propia almohada, recostó la cabeza y luego sus ojos se quedaron en blanco. Este hombre se puso cómodo antes de acostarse para morir. No me importa no ser enfermera, pero esto se lo dijo mi padre a la enfermera, así que casi. Historia de fondo: papá tenía esclerosis múltiple. La tenía desde los 18 años. Se la diagnosticaron a los 20, se casó con mi madre a los 24, me tuvo a mí a los 29, y murió a 15 días de cumplir los 45. 6 meses antes de eso, lo pusieron en un hospicio. Él y mamá estaban discutiendo los arreglos del funeral, y mi madre dijo en broma: ¿sabes, Tim? Lo mejor que podrías hacer sería morir un miércoles. Así podríamos tener el cuerpo preparado el jueves, el velatorio el viernes y el funeral el sábado, para que pudiera venir más gente. La mañana en que recibimos la llamada de que era la hora, mi madre, mis 2 hermanas y yo llegamos unos 5 minutos tarde. Después de despedirnos, la enfermera apartó a mi madre, y le preguntó si ese día tenía algún significado. Todavía no eran las 6 de la mañana, así que mamá ni siquiera sabía qué día era y mucho menos si era importante. La enfermera le dice que es el 21 de mayo. No se le ocurre nada. La enfermera le cuenta que el día anterior no paraba de preguntar qué día era y le decían que era el 20. Parecía irritado pero lo aceptaba. Esa mañana, preguntó qué día era y le dijeron: es miércoles, 21 de mayo. Él sonrió, apretó la mano de su enfermera favorita y se fue casi inmediatamente. Era el fin de semana del Día de los Caídos, y lo hicimos tal y como él y mamá habían planeado. Y a pesar de que muchos amigos estaban fuera de la ciudad por la festividad, acudieron más de 250 personas a la ceremonia conmemorativa, desbordando la pequeña iglesia más de lo que nunca se había llenado. Hasta el último día, trató de facilitar las cosas a nuestra familia. Le echo de menos. Encontré a uno de mis pacientes de solo cuidados paliativos de pie al lado de su cama. Me sorprendió porque durante mi turno no había reaccionado. Le ayudé a volver a la cama, y me preguntó por qué había tanta gente en su habitación. De repente se quedó tranquilo y me di cuenta de que no respiraba. Era una persona con orden de no resucitar, así que no había nada que hacer para tratar de recuperarlo. Mirando hacia atrás, puede que estuviera hablando de mí, y de la auxiliar de enfermería que me ayudó a devolverle a la cama, pero quién sabe qué o quiénes vio los últimos minutos de su vida. Todavía me asustó un poco cuando pienso en ello. Tuve un primo que tuvo cáncer y murió cuando era pequeño. Una vez le preguntó a su madre por qué toda esa gente le visitaba y ella le dijo: porque tus primos, tías y tíos te quieren mucho, y quieren que te mejores, y él contestó: no hablo de ellos, hablo de los que me visitan por la noche. Todos los miembros de mi familia que han muerto con gente cerca para verlos irse han hablado de ver gente en la habitación con nosotros. Por lo general, hablan de miembros de la familia que han fallecido hace mucho tiempo. Honestamente lo encuentro más reconfortante que cualquier otra cosa. Mi abuela fue la más reciente. Habló de ver a los 2 hijos que murieron antes que ella. Uno murió cuando ella tenía unos 7 años, el otro fue mi tío que murió el año pasado. Entonces sus ojos se iluminaron, sonrió mucho y dijo al aire: has crecido. Y mi tío, no el muerto, obviamente, le preguntó con quién estaba hablando, y ella le dio el nombre que él y su esposa habían elegido para un niño que nació muerto. Mi abuelo del mismo lado de la familia estaba conversando con sus hermanos muertos hace tiempo. Luego sonrió y sus últimas palabras fueron: veo a Jesús. Personalmente soy religioso, por lo que me gusta pensar que las cosas realmente están sucediendo, que no podemos verlas. Pero incluso si estoy equivocado y es solo su cerebro apagándose, lo reconfortante es pensar que a medida que pasa verás, o podrías ver, a todas las personas que amas que vienen a darte la bienvenida a casa. Incluso si es solo una alucinación, creo que es lo mejor que puedes tener. Mi suegro se sentó al lado de la cama de su madre durante días mientras ella se estaba muriendo. Ella entraba y salía de la cama, y pasaba mucho tiempo conversando con sus padres y hermanos, que ya estaban muertos. Una de las últimas cosas inteligibles que dijo fue: deja la puerta abierta, Rodney. Ya voy. Curioso. ¿Quién era Rodney? Su hermano. Llevaba muerto más de una década. Cuando era enfermera, una residente se cayó de una bicicleta para hacer ejercicio y convulsionó. Volvió en sí y dijo: creo que me estoy muriendo. Pero todos en la habitación le aseguraron que eso no iba a suceder. Convulsionó y murió en cuestión de minutos. Una paciente con orden de no resucitar que estaba en cuidados paliativos. Estaba con una alta dosis de morfina y alucinando. Alternaba entre agarrar cosas que no estaban ahí y tratar de salir de la cama. Era demasiado inestable para caminar.
Así que mi trabajo era sentarme en la habitación y asegurarme de que estaba segura. Intentó levantarse y fui a preguntarle qué necesitaba. Me agarró del brazo, tiró de mí hacia su cara y dijo, muy enfadada, mátame. Eso me jodió durante un tiempo. Estuve en el hospital una semana con morfina. Después de un tiempo, esa cosa realmente empieza a joderte. Estuve con morfina durante 48 horas y empecé a ligar con mi abuelo. Así que sí, te trastorna. Mi padre me dijo que estaba tomando suficiente para matar a un caballo. Esto fue hacia el final. Me contó cómo veía a mi abuela y a su hermano bajar y decirle que aún no era el momento. Literalmente le leyeron su oración favorita. Terminó y luego se fue. Odio el cáncer. Enfermera del turno de noche aquí. Tuve una paciente de hospicio muriendo activamente. No había respondido durante días. De repente, cuando entré en la habitación, se sentó en la cama, miró a la esquina detrás de mí y preguntó, ¿quién es el hombre de la esquina con los ojos rojos? Se me erizaron todos los pelos del cuerpo y sentí una presencia detrás de mí. Me di la vuelta y no había nada. Me volví hacia ella y tenía una enorme sonrisa en su cara. Ahora miraba a la otra esquina de la habitación. Ella dice, no importa querida, mi marido está aquí para mí. Ella entonces suavemente se acostó en la cama y murió. Puedes apostar tu último dólar a que abrí la ventana para dejar que su alma se liberara. Una paz tan dulce. Pero nunca olvidaré esa presencia detrás de mí. Me da escalofríos solo de pensarlo. Un poco fuera del tema, pero mi hijo me hizo algo parecido cuando tenía unos 5 años. Algunas noches salía de su habitación caminando dormido y orando al mismo tiempo, así que siempre lo metíamos en nuestra cama, que era la zona segura, y se desmayaba inmediatamente. Cuando una noche fui a trasladarlo a su propia habitación para que yo pudiera dormir, me susurró en voz baja que me diera prisa, que estaba justo detrás de nosotros. Como hombre adulto y corpulento, me negué a mirar detrás de mí, ya que se me erizaron todos los pelos de la nuca. No creo que esto se considere espeluznante, pero hubo una paciente en mi piso que dijo, jódete perra, a su enfermera justo cuando murió. No me refiero a que lo dijo y luego falleció unos minutos después. Quiero decir que murió justo cuando lo dijo. Durante una semana, el chiste era que su fantasma rondaba ese pasillo en particular porque los pacientes en ese tramo de habitaciones no dejaban de comportarse como nunca antes lo habían hecho. ¿Sabes que la gente dice que cuando te mueres tus seres queridos que ya han fallecido vienen a verte? Bueno, tal vez vino a su encuentro alguien a quien ella no quería. Llegué a un turno temprano y me entregaron un paciente que había estado muy ansioso, y había tenido un ataque de pánico durante la noche. Estuvo ansioso toda la mañana, pero los signos vitales estaban bien, el electrocardiograma estaba bien, así que le pedí a alguien que se sentara con él para vigilarlo y tranquilizarlo. Se pone peor, con mucho pánico, respiración fuerte, está de lado en posición fetal. Los médicos llegarán en 10 minutos. Así que le digo que la atenderán en cuanto lleguen, pero le pido que se tumbe de espaldas para que le ayude a respirar. Me dice que no aguantará hasta que lleguen, y que no mirará hacia el otro lado. En este punto, los signos vitales siguen siendo buenos, pero él está más agitado, así que le sugiero que cambie de posición para estar más cómodo, y es entonces cuando dice, no aguantaré hasta que lleguen los médicos. Si me vuelvo hacia el otro lado, moriré. Me lo repitió varias veces. Se detuvo literalmente cuando entraron los médicos, y murió hacia el lado al que se había negado a girar. Estoy convencido de que lo sabía. No es una historia de hospital, pero según mi familia mi bisabuelo no respondía en sus últimos días, pero de repente se sentó como un rayo en la cama, y luego mostró una enorme sonrisa, y levantó las manos como si saludara a alguien. Luego cayó hacia atrás y murió. Vaya. Mi padre hizo lo mismo una hora antes de morir, tenía orden de no resucitar. Fue lo mismo con mi hermano, pero él no se sentó. Él solo sonrió, levantó sus manos hacia arriba y hacia afuera, y murió. Mi madre murió hace 3 años de Alzheimer y EPOC. Un año antes de morir fue al hospital por problemas respiratorios y le inyectaron prednisona. Tuvo una reacción que la volvió loca, y no paraba de intentar levantarse de la cama diciendo que teníamos que ir al cementerio familiar porque Trump nos había matado a todos. Estaba convencida de que todos estábamos muertos y quería que nos enterraran. Después de eso, el Alzheimer avanzó rápidamente y no reconoció a ninguno de nosotros hasta una noche un año después. En su última noche de vida, mi madre tuvo un momento de claridad. Habló de haber estado enferma durante mucho tiempo y de no saber dónde estaba. Preguntó por todos sus hijos y quiso saber si sus vidas habían salido bien. Le mentí y le dije que todos estaban bien casados y con buenas carreras. Esto la reconfortó enormemente, ya que creo que antes de que empezara el Alzheimer veía a sus hijos como una especie de decepción. Entonces le dije que acababa de perderse mi cumpleaños, y entonces empezó a cantarme el cumpleaños feliz, y terminó diciendo, mami te ama.
No había escuchado esas palabras salir de la boca de mi madre desde que tenía 5 años. Cuando terminó de decir esas palabras, se acostó en la cama y murió. ¿Cuáles son las últimas palabras más inquietantes que has oído? Deja un comentario. Y suscríbete al canal si quieres ver más videos como este.